Imagina estar en una habitación oscura. No hay ventanas, no hay puertas, solo paredes que se cierran con cada pensamiento de culpa, con cada recuerdo que insiste en volver. El suelo está frío, las cadenas aprietan tus muñecas y tobillos, pero no son cadenas físicas, son invisibles, y aún así duelen más que cualquier hierro forjado por el hombre. Estas cadenas tienen nombres: culpa, vergüenza, miedo, remordimiento. Intentas moverte, pero algo te detiene. Intentas olvidar, pero la memoria te persigue. Respiras, pero no sientes que el aire llene tus pulmones. Esta prisión es real y silenciosa. Y lo peor de todo, tú mismo cerraste la celda desde dentro. ¿Qué encadena a un alma? No son los pecados cometidos los que la definen, sino la incapacidad de enfrentarlos. Es el silencio ante la conciencia, el desvío de la mirada frente a la verdad. Todos nosotros, en algún momento de la vida, enfrentamos el peso de lo que escondemos, de Dios, de los demás, de nosotros mismos. Cargamos cadenas que con el tiempo se vuelven parte de nuestro cuerpo. Aprendemos a vivir con ellas. Pero vivir con cadenas no es vivir, es sobrevivir. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si algo dentro de ti estuviera roto, pero no supieras exactamente qué. Has intentado llenar ese vacío con distracciones, vicios, relaciones, dinero, éxito, y aún así te sentiste incompleto. Esa es la primera pista, la inquietud constante, una señal de que tu alma clama por liberación. Esas cadenas muchas veces tienen origen en pecados que hemos ignorado. No hablo solo de acciones condenables ante los ojos de la sociedad. Hablo de esas pequeñas transgresiones que acumulamos en silencio. Mentiras que parecían inofensivas, rencores que nunca se curaron, promesas rotas, pensamientos que nunca se convirtieron en actos, pero que corrompieron nuestra esencia desde dentro. Es en ese terreno oscuro y fértil donde comienza a construirse la prisión. Pero hay algo que pocos comprenden. Estas cadenas no son solo consecuencia, también son síntomas. Síntomas de un alma que se ha alejado de su creador. De una vida vivida en la superficie, donde todo es apariencia y nada es esencia. La Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis sobre la condición caída del hombre y el precio de alejarse de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, escribe Pablo a los romanos. El pecado nos desconecta, no solo de Dios, sino de nosotros mismos. Y esa desconexión se manifiesta de formas que no siempre percibimos. Una de las más peligrosas es el adormecimiento espiritual. Esa sensación de que todo está bien, cuando en realidad estamos hundiéndonos. Es como un barco con una pequeña fuga. Al principio nadie lo nota, pero con el tiempo el agua se acumula, silenciosa, hasta que la embarcación se hunde. Así es el alma que ignora la necesidad del arrepentimiento. Se hunde poco a poco mientras sonríe en la superficie. Es en este punto donde el arrepentimiento se vuelve esencial, no como un acto religioso o ritualista, sino como un grito desesperado de alguien que se da cuenta de que se está ahogando y clama por salvación. El arrepentimiento es reconocimiento, es el primer paso para romper las cadenas invisibles, es admitir que hay algo mal y que solo Dios puede repararlo. Sin arrepentimiento no hay redención. Sin reconocimiento no hay cura. Pero la pregunta que resuena es, ¿por qué es tan difícil arrepentirse? ¿Por qué es más fácil negar, ocultar, justificar? La respuesta está en el orgullo, el mismo orgullo que llevó a Lucifer a caer del cielo, el mismo orgullo que separa al hombre de Dios desde el Edén. Arrepentirse exige humildad, exige coraje para enfrentar lo más oscuro en nosotros y decir, he pecado. No ante el mundo, sino ante Dios. Este primer paso es el más difícil, pero también el más liberador, porque en el momento en que decides enfrentar tus fallas con sinceridad, algo comienza a cambiar. La celda que parecía impenetrable comienza a abrirse.
Las cadenas comienzan a aflojarse y por primera vez, tal vez en mucho tiempo, sientes una brisa de esperanza tocando tu alma. Esa es la verdad que muchos ignoran. Dios no quiere perfección, quiere sinceridad, quiere un corazón quebrantado, no una apariencia religiosa. Quiere arrepentimiento, no una actuación. El camino hacia Él comienza con un simple paso: reconocer que lo necesitamos, que sin Él estamos perdidos. ¿Y tú estás listo para dar ese paso? ¿Estás dispuesto a mirar dentro de ti y admitir lo que necesita ser transformado? El viaje hacia la vida con Dios comienza aquí y comienza con el arrepentimiento que rompe cadenas. La culpa es como un eco que nunca se calla. Puedes intentar silenciar el sonido, pero siempre encuentra la manera de volver. A veces aparece disfrazada de ansiedad, de tristeza inexplicable, de una inquietud constante que no te deja dormir. Puede manifestarse en explosiones de ira o en silencios prolongados. El cuerpo la siente, el alma grita, y todo comienza a desmoronarse desde dentro. Piensa en David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Aún él, con toda su fe, cayó en pecado, adulteró con Betsabé, hizo matar a Urías, ocultó sus actos y durante un tiempo vivió como si nada hubiera ocurrido, pero por dentro estaba muriendo. Él mismo lo confiesa en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El silencio de David era un veneno lento. La culpa corroía su alma. Estaba en un palacio, pero vivía en ruinas internas. Esa es la realidad de muchos hoy. Vidas aparentemente exitosas, perfiles en redes sociales impecables, pero corazones sumidos en la culpa y el dolor. El arrepentimiento no siempre surge de grandes crímenes. A menudo nace del cúmulo de pequeñas concesiones, pequeñas mentiras, pequeñas traiciones a la propia conciencia, hasta que un día todo estalla y el alma ya no puede ocultar lo que siente. Y es en ese punto donde la culpa deja de ser solo un sentimiento y se transforma en un grito que atraviesa el silencio de la madrugada, que perturba el sueño, que debilita el cuerpo. Muchos no logran identificar ese grito. Piensan que es estrés, cansancio, una crisis existencial. Pero en realidad es el alma clamando por reconciliación, por sanidad, por Dios. Lo que pocos entienden es que ese grito no es un castigo, es un llamado, una alarma espiritual. Es Dios diciendo: vuelve a mí. La culpa, cuando se escucha con atención, señala el camino del arrepentimiento. No existe para destruirte, sino para confrontarte, porque solo cuando admitimos que algo está mal, podemos buscar restauración. Ignorar ese grito es como taparse los oídos frente a un incendio. El fuego no se detendrá solo porque te niegues a oírlo. Al contrario, crecerá, consumirá, hasta que solo queden cenizas. Por eso muchos colapsan emocional, física y espiritualmente, porque ignoraron las señales, porque silenciaron el alma durante demasiado tiempo. Y aun cuando la persona finalmente reconoce que hay un problema, muchos siguen resistiéndose al arrepentimiento. Prefieren autoimponerse castigos, se aíslan, se sabotean, se sumergen en vicios como forma de pagar por sus errores. Pero la verdad es que nada de eso funciona, porque la culpa no se paga con dolor, sino con gracia, y la gracia solo se accede mediante el arrepentimiento. Aquí es donde debemos hacer una distinción crucial. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento es emocional, es el pesar por el error, el malestar de la conciencia, pero no lleva al cambio. Es posible sentir remordimiento y seguir en el mismo camino. El arrepentimiento, en cambio, es espiritual. Genera transformación. Nos lleva a cambiar de dirección, a volver a Dios con un corazón sincero. Pablo habla de esto en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse.
pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué significa eso? Que hay una tristeza que sana y otra que mata. El remordimiento es esa tristeza que paraliza, que genera culpa y desesperación. Pero el arrepentimiento es la tristeza que libera, que nos lleva a los pies de Dios, que abre camino a una nueva vida. Y aquí está el detalle más impactante. Dios no espera que te limpies antes de arrepentirte. Quiere que vengas tal como estás, sucio, herido, avergonzado, porque es en ese estado donde el arrepentimiento es más verdadero. El hijo pródigo no volvió a casa después de limpiarse por sus propios medios. Volvió oliendo a cerdos, quebrado por dentro, y aún así, el padre corrió a su encuentro. Ese es el corazón de Dios. Un padre que corre al encuentro del hijo que decide volver, que no exige explicaciones, solo sinceridad, que no impone castigos, sino ofrece un abrazo, que no guarda rencor, sino prepara una fiesta. Ese es el destino de quien se arrepiente de verdad. La fiesta del reencuentro, la libertad de las cadenas, el inicio de un nuevo camino. Pero para que eso suceda, es necesario reconocer el origen del grito del alma, dejar de engañarse, dejar de justificar lo injustificable, dejar de huir de Dios. El verdadero arrepentimiento comienza con una elección simple y profunda: enfrentar la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre apunta hacia la gracia. Si sientes que algo está mal, si hay un dolor dentro de ti que insiste en permanecer, escucha ese grito, no lo ignores. Puede ser el inicio de tu liberación. Y recuerda, Dios está escuchando, siempre lo ha hecho. Solo espera que digas: he pecado, perdóname, quiero volver. Hay un momento en que el silencio se vuelve más alto que cualquier grito, un instante sagrado en el que el alma, cansada de huir, simplemente se rinde. No hay lágrimas al principio, no hay palabras bonitas, solo un corazón roto ante lo eterno. Ese es el grito silencioso del arrepentimiento, el clamor sin sonido que atraviesa los cielos y toca el corazón de Dios. El verdadero arrepentimiento no es una actuación, no es una demostración pública de dolor. Es un movimiento interno, profundo e invisible. Es cuando el ser humano se enfrenta al espejo del alma y por primera vez no huye. Reconoce su culpa, siente dolor no por las consecuencias, sino por la separación de Dios. Es una tristeza santa, un peso que no viene del mundo, sino de la conciencia iluminada por la verdad. En ese momento ya no hay excusas, no hay comparaciones con los errores ajenos, solo un encuentro personal con la propia ruina moral. Es en ese punto donde actúa el Espíritu Santo, no como acusador, sino como el que convence, el que susurra verdades con amor, el que nos muestra que no somos irremediables, sino perdidos, y que el camino de regreso está disponible si decidimos recorrerlo con sinceridad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que hallaron redención mediante un arrepentimiento genuino. David, tras su caída, escribió el Salmo 51, uno de los retratos más sinceros del alma arrepentida. Él clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras no son solo poesía, son gemidos de un hombre que entendió que su mayor pérdida no fue el trono, ni el honor, ni la reputación, sino la comunión con Dios. Arrepentirse es reconocer esa pérdida, es comprender que al pecar no solo herimos a los demás o a nosotros mismos, herimos el corazón de un Dios que nos ama profundamente. Y ese entendimiento genera algo que el mundo no puede producir: quebrantamiento. El quebrantamiento no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es la postura de quien deja de luchar contra Dios y comienza a luchar a su lado. Es el renacimiento de la humildad, el retorno a la dependencia, el fin de la autosuficiencia y, sobre todo, el renacimiento de la esperanza. Porque el arrepentimiento no termina en el dolor, comienza en él, sí, pero se dirige hacia la sanidad,
Es como una cirugía espiritual. Duele, sí, cuando el bisturí de la verdad corta la carne del orgullo, la mentira, la autojustificación, pero ese dolor es el que salva, el que extirpa el tumor del pecado, el que nos hace nuevamente sensibles a la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Él no desprecia un corazón quebrantado y contrito. Salmo 51:17. Dios no busca perfección, busca verdad. Conoce nuestras fallas, nuestros pensamientos ocultos, nuestras intenciones más profundas. Y aún así, se acerca a quienes se acercan a Él con sinceridad. Aquí es vital entender, el arrepentimiento no es algo que hacemos para convencer a Dios de que nos ame. Él ya nos ama, siempre lo ha hecho. El arrepentimiento es la forma en que abrimos la puerta para que ese amor nos transforme. No cambia la actitud de Dios, cambia la nuestra, nos vuelve receptivos, limpios, sensibles, nos reconecta. Y esa reconexión es lo más poderoso que existe. Porque en el instante en que volvemos a Dios con un corazón sincero, Él se manifiesta. Su presencia llena el vacío. Su gracia cubre la vergüenza. Su paz silencia el grito. Y empezamos a ver cómo se sueltan las primeras cadenas. Cadenas que nos ataron durante años, a veces durante toda una vida. Imagina el poder de un Dios que con una sola palabra puede perdonar toda una vida de errores. Imagina ser visto por Él, no con condena, sino con compasión. Eso no es teoría, es real, está disponible. Y todo comienza con un paso: reconocer, confesar, arrepentirse. En 1 Juan 1:9 está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no es solo una promesa, es un fundamento. Es lo que sostiene el Evangelio. El perdón está disponible, pero solo se revela al corazón quebrantado. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa la magnitud del error, no importa si has intentado cambiar 1000 veces y fallaste. El arrepentimiento verdadero abre una nueva puerta. No mira hacia atrás, sino hacia adelante, hacia un nuevo comienzo, hacia una nueva identidad, hacia una nueva historia. Ya no tienes que cargar con ese peso, ya no necesitas esconderte, ya no necesitas fingir. Dios no rechaza a los corazones sinceros, al contrario, los acoge, los limpia, los transforma y los envía de regreso al mundo como testigos vivos de la gracia que todo lo perdona y todo lo renueva. Ha llegado el momento de dejar de huir, de dejar de ocultar, de dejar de castigarte. El grito silencioso del arrepentimiento ya está dentro de ti. Déjalo salir, deja que toque el cielo, porque cuando eso ocurre, el cielo responde y las cadenas comienzan a romperse. Imagina escuchar el sonido metálico de una cadena rompiéndose, un sonido seco, pero liberador, como si de repente el peso que has cargado durante años simplemente cayera al suelo. El dolor todavía pulsa, la cicatriz aún existe, pero el cautiverio se ha acabado. Lo que antes estaba atado, ahora es libre. Ese es el momento en el que el arrepentimiento alcanza su plenitud, cuando deja de ser solo un dolor en el corazón y se convierte en una fuerza de liberación espiritual. Pero esa liberación no es invisible, lo cambia todo. La mirada, la postura, la forma de caminar. El alma, que antes se arrastraba entre culpas y lamentos, ahora se levanta con esperanza. No porque se haya vuelto perfecta, sino porque ha sido perdonada. Ese es el milagro del arrepentimiento verdadero. No solo nos conecta con Dios, sino que nos transforma a su imagen. La historia del hijo pródigo ilustra esta transformación como ninguna otra. Salió de casa en busca de libertad, pero encontró esclavitud. Intentó vivir a su manera, pero cosechó humillación. Hasta que, en el fondo del abismo, recordó a su padre y decidió volver. No con exigencias, sino con un corazón discursos de autocompasión, sino con arrepentimiento.
¿Y qué ocurrió cuando volvió? El padre corrió a su encuentro, no lo humilló, no lo interrogó, no pidió explicaciones, solo lo abrazó, mandó preparar un banquete, le puso un anillo en el dedo, sandalias en los pies, ropas nuevas. Lo que antes era humillación, ahora era honra. Lo que antes era vergüenza, ahora era redención. Lo que antes era cadena, ahora era fiesta. Así es con todos los que se arrepienten de verdad. Dios no solo perdona, restaura, honra, sana, transforma lo que estaba muerto en algo vivo, lo que estaba preso en libre, lo que estaba perdido en encontrado. Y eso no es solo una promesa distante, es una realidad que muchos ya han experimentado. Hombres y mujeres que estaban destruidos por dentro, pero fueron restaurados por el poder del arrepentimiento y la gracia. Cuando las cadenas se rompen, el mundo espiritual tiembla, porque un alma libre se vuelve peligrosa para las tinieblas. Lleva consigo una luz que denuncia las cadenas ajenas, se convierte en una voz profética, en un testigo vivo, en un canal de la presencia de Dios. No hay nada más poderoso que alguien que ha sido perdonado y ahora camina con autoridad. Pero para llegar a ese punto hay que enfrentar el proceso, porque las cadenas no se rompen sin dolor. El arrepentimiento genuino exige exposición. Hay que abrir heridas antiguas, reconocer errores ocultos, pedir perdón a quienes herimos, liberar perdón a quienes nos dañaron, renunciar a pecados secretos, romper con ambientes tóxicos y, sobre todo, dejar que Dios toque las zonas más sensibles del alma. Es en este proceso donde muchos desisten, porque no quieren enfrentar el dolor de la sanidad, prefieren la falsa paz de la negación a la verdadera libertad de la entrega. Pero la libertad exige coraje, exige confrontación, exige cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El arrepentimiento es parte de ese negarse. Es reconocer que, sin Dios, no tenemos dirección, y con Él lo tenemos todo. Hay poder en un corazón que ha sido quebrantado y reconstruido por las manos de Dios. Ese corazón ya no juzga con arrogancia, porque sabe lo que es caer. No señala con soberbia, porque conoce el peso de su propio error. Pero tampoco se esconde más, no se avergüenza, no se calla, porque sabe que ha sido perdonado. Y ese perdón lo fortalece. Este es el momento que muchos creen imposible: vivir sin las cadenas que los acompañaron por tanto tiempo. Pero la verdad es que Dios no solo rompe esas cadenas, también nos enseña a caminar sin ellas, a reaprender a vivir, a construir una nueva identidad basada en la gracia, no en la culpa, en la filiación, no en el pecado, en la verdad, no en la vergüenza. Si sientes que tus cadenas aún están ahí, debes saber, no son eternas, pueden romperse hoy, ahora mismo, si permites que el arrepentimiento te lleve al corazón de Dios, si te rindes por completo, si dejas que Él te muestre que hay vida más allá del dolor, que hay perdón más allá del error, que hay un nuevo camino, y comienza justo en el punto donde decides dejar de huir, porque en el momento en que te arrepientes sinceramente, el cielo se mueve, el Padre se levanta, los ángeles celebran, y la cadena que te ataba al pasado se rompe, no porque haya sido fuerte, sino porque Él es poderoso, porque Él te ama, porque siempre creyó que a pesar de todo, volverías. Y ahora, frente a esta verdad, solo queda una pregunta: ¿seguirás atado o darás el paso que puede cambiarlo todo? Cuando las cadenas caen, nace algo nuevo. El alma, antes encadenada por la culpa y el pecado, comienza a respirar nuevamente. Es como salir de una habitación oscura y estrecha hacia un campo abierto, bañado por la luz del sol. Los ojos aún se ajustan, el cuerpo aún lleva las marcas del cautiverio, pero la libertad ya es real. Y ahora, con el corazón limpio y renovado,
surge la pregunta más importante: ¿cómo vivir esta nueva vida con Dios? El verdadero arrepentimiento no es solo un final glorioso, es el comienzo de una jornada profunda y transformadora con el Creador. No se trata de religiosidad, se trata de relación, una comunión viva y constante con aquel que rompió las cadenas y dio un nuevo nombre a tu alma. Pero este caminar exige intención. El nuevo nacimiento espiritual, como cualquier renacimiento, requiere cuidado, disciplina y entrega. El primer paso tras el arrepentimiento es reconocer que la vida con Dios no se basa en sentimientos, sino en decisiones. Los sentimientos cambian, la fe permanece. Por eso, incluso cuando se acabe el entusiasmo inicial, y se acabará, la decisión de seguir a Dios debe continuar. ¿Y cómo se recorre este camino? La primera respuesta es simple y profunda: la palabra de Dios. La Biblia, más que un libro, es un mapa, una guía divina que revela la voluntad de Dios, sus promesas y los peligros del camino. En ella encontramos dirección para nuestras decisiones, consuelo para nuestras heridas y confrontación para nuestro orgullo. Sin este fundamento, el caminar se vuelve frágil, porque el enemigo intentará confundirte, desanimarte, hacerte dudar de tu libertad. Pero la verdad de la palabra será siempre tu ancla. El segundo paso es la oración constante. No me refiero a rezos repetitivos ni a fórmulas memorizadas. Hablo de una conversación real con Dios, de abrir el corazón día tras día, sin máscaras. La oración es el lugar donde Dios fortalece lo que el mundo quiere debilitar. Es donde recibimos dirección, paz y fuerzas para continuar. Es en lo secreto donde se construye la relación que sostiene la vida pública, y es allí donde la verdadera transformación se consolida. Otro punto vital es la comunión con otros que también caminan con Dios. La vida con Cristo no fue hecha para vivirse en soledad. Existe poder en la unidad, fuerza en el apoyo mutuo, sanidad en el compartir. Encuentra personas que compartan la fe, que te desafíen a crecer, que te ayuden a permanecer firme cuando llegue el desánimo. La iglesia, cuando se vive con sinceridad, es refugio y escuela. Es donde aprendemos a amar, servir, perdonar y ser transformados. Pero quizás el paso más difícil y más liberador sea asumir tu nueva identidad. Porque, aún siendo libres, muchos viven como prisioneros. Cargan consigo las voces del pasado, las etiquetas que la sociedad les impuso, las mentiras que el enemigo susurró durante años, y olvidan que, en Cristo, son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Vivir con Dios es vivir conscientes de esa nueva identidad. Es mirarse al espejo y ya no ver los errores, sino la gracia. No ver la vergüenza, sino el valor. No ver el pasado, sino el propósito. Es entender que lo que te define ahora no es lo que hiciste, sino lo que Dios hizo por ti. Y eso lo cambia todo. Esta nueva vida también requerirá renuncias. Tendrás que dejar hábitos, ambientes y personas que te arrastran hacia atrás. Algunas decisiones serán dolorosas, otras solitarias, pero todas te acercarán a algo mayor, la voluntad de Dios. Y esa voluntad, incluso cuando no la entiendes, es buena, agradable y perfecta. No es una carga, sino un privilegio. Porque vivir para Dios es vivir con sentido, con dirección, con la eternidad en el corazón. Y aun cuando caigas, porque caerás, recuerda, el arrepentimiento sigue siendo el camino de regreso. Dios no exige perfección, sino constancia. No espera que nunca falles, sino que siempre regreses. La vida con Él se construye con nuevos comienzos, con pasos que a veces vacilan, pero que siempre avanzan hacia Él. Este caminar también estará marcado por frutos visibles. Comenzarás a perdonar con más facilidad, a amar con más profundidad, a hablar con más sabiduría. El Espíritu Santo que ahora habita en ti
comenzará a transformar tu carácter, tus deseos, tus pensamientos. Te volverás, poco a poco, más parecido a Cristo. Y eso será visible. Impactará a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. Porque una vida restaurada lleva consigo una luz que no puede apagarse. El caminar con Dios es, sobre todo, un viaje de amor. Él no quiere solo tu obediencia, quiere tu corazón, tu tiempo, tu atención, tu vida entera. Y cuando se lo entregas todo, descubres que nada fue perdido. Al contrario, todo fue ganado. Porque vivir con Dios no es vivir sin dolor, sino vivir con propósito. No es vivir sin luchas, sino luchar con victoria asegurada. No es vivir sin lágrimas, sino tener consuelo eterno para cada una de ellas. No fuiste llamado a sobrevivir espiritualmente, fuiste llamado a vivir plenamente, a experimentar la libertad todos los días, a caminar con valentía, a ser instrumento de sanidad, de paz, de luz. Todo comienza con el arrepentimiento, pero continúa con decisión, fe y entrega. Entonces, ahora que las cadenas han caído, ¿cuál será tu elección? ¿Volver al pasado o avanzar con Dios? ¿Quedarte donde estás o moverte hacia tu propósito? El camino está abierto y la vida con Dios te espera. Una vida de verdad, de amor, de paz. Una vida donde la culpa ya no manda, donde la gracia es el suelo y donde la presencia de Dios es el destino. Y ahora, ¿qué queda? Después de tantas verdades confrontadas, después de tantas cadenas rotas, queda la decisión más importante de todas. ¿Qué harás con la libertad que acabas de recibir? Porque sí, el arrepentimiento verdadero no es solo un glorioso final, es el comienzo de una gran responsabilidad. Cuando eres libre, cuando Dios rasga el velo de la vergüenza y te viste con su gracia, ya no puedes vivir como si nada hubiera cambiado, porque algo cambió, y profundamente. Dentro de ti, en ese lugar que nadie ve, algo nuevo nació, y esta nueva vida exige una nueva manera de caminar. Muchos hoy viven como si la libertad espiritual fuera algo pasajero, como si el arrepentimiento fuera un botón de reinicio que se pulsa solo en emergencias. Pero el verdadero arrepentimiento no es un botón, es una puerta, una entrada permanente a una jornada con Dios. Un camino que, aunque esté lleno de curvas, siempre lleva al destino de la redención. La gran verdad es que todos nosotros, en algún nivel, estamos rodeados de cadenas. Cadenas invisibles que se forman con el tiempo, con malas decisiones, con pecados ocultos, con traumas no tratados, y muchas veces nos acostumbramos a vivir con ellas. Aprendemos a caminar con el peso, a sonreír mientras estamos encadenados por dentro. Nos volvemos expertos en disfrazar cárceles, pero Dios nunca nos llamó a ese tipo de vida. Nunca quiso que fuéramos sobrevivientes emocionales. Nos creó para ser verdaderamente libres, y la libertad en este reino comienza con un corazón que se arrodilla, un corazón que confiesa, que llora, que reconoce su fragilidad y se entrega completamente al amor que todo lo cura. La moraleja de esta historia no trata sobre el error, sino sobre el regreso. No sobre cuán bajo cayó alguien, sino sobre cuán lejos está dispuesto Dios a llegar para rescatar a quien lo busca. El verdadero protagonista aquí no es el pecador, sino el Redentor, aquel que espera, que perdona, que abraza, que restaura, aquel que no exige perfección, sino sinceridad. Y esta es la mayor esperanza que puedes tener. No importa lo que hayas hecho, ni cuánto tiempo hayas estado lejos. Hay un Padre esperándote, con los ojos fijos en el camino, con los brazos listos para abrazarte, con ropas limpias, anillo de autoridad y un banquete preparado, porque todo hijo que regresa es celebrado, todo corazón que se arrepiente provoca fiesta en el cielo. Por eso hoy, en este mismo momento, Dios te hace una invitación.
no es una invitación religiosa, no es una invitación a entrar en una institución, es una invitación a volver a casa, a tu origen, a tu propósito, a sus brazos. La llave está en tus manos y se llama arrepentimiento. No el falso, no el superficial, no el interesado, sino el genuino, el que nace del fondo del alma, el que te lleva al suelo en lágrimas, el que abre tu pecho y dice: Señor, he pecado, me perdí, pero quiero volver. Y si dices eso con verdad, debes saber, el cielo se abrirá sobre ti, porque Dios nunca rechaza un corazón quebrantado, nunca ignora una confesión sincera, nunca da la espalda a quien clama de verdad. No importa cuán oscuro haya sido tu camino, la luz de la gracia es más fuerte. Siempre lo será, y esa luz puede ser tuya, ahora, hoy. Quizá piensas que necesitas arreglarte antes de regresar, que tienes que limpiarte, resolver todo, ser digno, pero esa es la gran mentira del enemigo. Nunca serás digno por ti mismo. Pero Dios no exige eso, solo quiere que regreses. Él te limpiará, Él te sanará, Él te enseñará a caminar de nuevo. Así que detente ahora, respira profundo, cierra los ojos y háblale con tus palabras, con tu verdad. Di lo que está atrapado en tu alma desde hace tanto tiempo. Derrámalo todo, sin filtros, sin miedo, porque del otro lado de ese grito está el Padre, listo, presente, poderoso para restaurarlo todo. Y si ya diste ese paso, si ya te arrepentiste, si ya sentiste las cadenas caer, entonces hay un nuevo desafío ante ti: permanecer libre, caminar en verdad, ser luz en medio de las tinieblas, contarle a otros que también hay un camino de regreso, porque ahora eres un testigo vivo de que la gracia funciona, de que Dios transforma, de que la libertad es real. No desperdicies esta oportunidad. No vuelvas a las cadenas que te aprisionaron. Camina aunque tengas miedo. Camina aunque tengas dudas. Pero camina con Dios, porque Él es fiel y no te dejará solo. La vida con Dios no es ausencia de batallas, sino certeza de victoria en cada una de ellas. Fuiste llamado para más, para vivir sin cadenas, para amar sin reservas, para servir con alegría, para ser verdaderamente aquello que el cielo escribió sobre ti. Y todo comienza con el arrepentimiento que rompe cadenas. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este contenido. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Hasta el próximo video.